Buenos días. Es un honor para nosotros dar inicio en este encuentro. Un tema muy importante para el futuro de nuestra provincia, la reforma constitucional y su impacto directo en la región, que es el sector productivo. Tenemos el agrado de que nos acompañe Cristian Cunha, contador público nacional, exitoso empresario del sector metalúrgico, director y gerente general del SENASA durante la gestión de Mauricio Macri, secretario de Cooperación de la provincia de Santa Fe en el gobierno de Maximiliano Pollaro y convencional constituyente 2025 en la reforma de nuestra Carta Magna. Sin más preámbulos, le cedo la palabra. Bueno, primero, buenos días, buen provecho. Siga comiendo, el que está comiendo termine. Primero, muchas gracias por la invitación. Federico me acercó la propuesta, me parecía interesante. Es un tema que además, ahora un poquito más de presión, teniendo al exministro acá presente, es un temita. Hablando de la Constitución. Pero me parecía importante, sí, si podíamos hablar de este tema, porque quizás para la gente común pasó un poco desapercibida, no tuvo en la agenda total, y sin embargo son las bases que después de ahí derivan las leyes que se van a formular en la provincia, y son las reglas con las cuales nosotros vivimos y nos desarrollamos comercialmente, como personas, así que me parecía un tema medular que era importante charlarlo y tenerlo presente. Bueno, un poco el currículum lo dijo Fede, pero sobre todo soy una persona que le contaba hoy, ingresé a la política, no soy de política universitaria, yo vine a estudiar contador hace 30 y pico de años acá, tengo 50, y con la 125 y lo que pasó con el kirchnerismo, muchos nos involucramos en la política. Entendíamos que si no mirábamos la tele en esos días y lo único que hacíamos fuerza era por De Angeli para ver que no aflojara, y digo, bueno, había que involucrarse. Y en ese momento surgió el PRO como una idea de cambio, algo que no estaba, que mezclaba un poco lo público con lo privado, invitaba a la gente del sector privado a involucrarse. Y entendí que era el lugar, lo sigo entendiendo así. Y bueno, no ha tocado hacer todo. Yo creo que más allá de las distintas, me tocó una función en el gobierno nacional, pero después, sobre todo, más allá de haber combatido la corrupción en los puertos. La verdad que acá había un problema muy grande de corrupción en la época cuando vinimos con Mauricio y nos tocó enfrentarlo, trabajar mucho en contra de gremios y algo que estaba ya inquistado, y logramos dar un ejemplo internacional, de ser el primer puerto en la lista negra del mundo a pasar fuera de esa lista, en cuestión de 3 años. Y hoy la verdad que los estándares se han mantenido bastante bien. Pero como les decía, creo que después de tener mis hijos en Rosario y de participar en la política, creo que habiéndolo hoy, el aporte más grande que me tocó hacer a mí es ser presidente, era presidente del PRO, cuando empezamos a charlar y con los amigos socialistas nos juntamos, que era algo impensado y era totalmente extremo hacerlo, pero pensábamos que lo que estaba pasando en Rosario, la provincia, daba lugar para sentarse a potenciar las coincidencias, en todo caso separar un poco las diferencias que hoy existen, y no son ocultas, pero sí habría que pararse sobre las coincidencias. Bueno, y así se formó Unidos, nos tocó discutir bastante. Mauricio al principio no estaba muy de acuerdo, pero logramos esto y hoy creo que la ciudad tiene otra cara, la provincia tiene una cara, pero la ciudad, sobre todo en términos de seguridad, ya empezamos a hablar de otra cosa, de congresos o de cosas que van a suceder en la ciudad. No hablamos tanto de tantas muertes o tanta cosa que pasaba acá. Lamentablemente creo que este gobierno ha demostrado eso. Pero digo, el tema que me planteaba Federico venir a hablar, y le agradezco nuevamente, es un tema que
también es algo que va a quedar para las futuras generaciones. Y sobre todo, un poco perfil mío, di todas las batallas, estuve en todas las comisiones, pero lo productivo o lo tributario me parecía que era importante dejarlo plasmado. Nosotros es un gobierno que ha venido a reformar y ha reformado todo lo que se le cruzó en el camino, siempre en el buen sentido y tratando de mejorar, no de maquillar, sino de mejorar la realidad de fondo. Y uno de los temas que hoy quedó con los 161 artículos, el 20 pasó al 23, que es el del trabajo. Y siempre, y si ustedes ven, inclusive en la Constitución Nacional, mucho se habla siempre de los derechos del trabajador. Y está bien, y están plasmados en todos lados, y así tiene que ser, pero nunca se hablaba de los derechos de las pymes y cómo proteger a las pymes. Hemos pasado años donde casi era normal bloquear una pyme, o al que trabajaba, o al que emprendía, casi que políticamente en otras épocas, ¿no? Era un perseguido o estaba mal si ganaba plata. Digo, y muchas veces pasa eso. Resulta que el que emprende, que le va bien y gana plata, es el malo. En definitiva, cualquier Estado, y esto es, por lo menos personalmente es conceptual, cualquier Estado se mantiene y existe porque hay un emprendedor que crea valor en serio. Y a partir de ahí hace un esfuerzo, o en definitiva en un acuerdo de sociedad de donde cual vive, acuerda sostener un Estado que tiene y garantiza determinados servicios a la sociedad, sea educación, sea salud, sea seguridad. Pero parte a partir de que hay alguien privado, genera un emprendimiento y genera un valor real. Eso había que dejarlo plasmado en la Constitución, que parece algo de mucho sentido común, ¿no? Pero muchas veces era el malo el que gana bien y gana plata y le va muy bien, es el malo. Y la verdad que no es así. Por supuesto, los obesos siempre son malos, pero el que más hay que cuidar es el que genera el valor. El Estado no genera valor. En todo caso, administra los recursos que el sector privado o cada contribuyente aporta, porque hay un acuerdo que tiene que ser así, porque hay determinadas cuestiones que es el Estado el que se tiene que hacer cargo. Después si quieren del Estado hablemos en particular de un concepto, pero sí creo que tiene que existir en una medida justa, ni sobre Estado, ni dejar de haber Estado, tiene que haber una medida justa, el Estado tiene que existir. Y creíamos que en eso fue la pelea que teníamos internamente en la convención. Imagínense que se presentaron 12 proyectos de reforma de Constitución, de los cuales, fíjense qué tal escrita estaba antes, que Unidos, el Frente Unidos, presentó 7. No estábamos ni nosotros de acuerdo en qué íbamos a presentar y cómo iba a salir esa Constitución. Así que fueron 2 meses, la verdad que impresionantes. Yo nunca fui legislador, siempre te gusta más en lo ejecutivo. El legislador tiene otra dinámica, la legislación, ser legislador. Y fue una experiencia, la verdad que importante, cuando en la última frase, o en el discurso que di, que todos ganamos cediendo, porque en definitiva quedaron plasmadas las miradas de todos. Porque en ese discurso del 23, Popi Blanco, que es un diputado socialista, salió hablando de los derechos del trabajador, y yo hablé de los derechos de las empresas. En definitiva, quedaron plasmadas todas las ideas o las miradas, porque en definitiva es lo que había votado el santafesino. Y ahí, en ese artículo, si ustedes ven, después yo voy a dejar una constitución, presidente, que lo hemos encadernado, se lo voy a firmar en la nueva constitución del 25 de la provincia de Santa Fe, donde principalmente se potencia, pero sobre todo queda la palabra escrita, señor que es ministro, protege a las empresas. Eso jurídicamente, yo soy contador, por ahí un abogado lo podría decir mejor, pero entiendo que da una entidad jurídica y le permitiría a un abogado agarrarse eso para, en este tipo de bloqueos y demás, hacer que eso no exista o desbloquear una pyme. Creo que hay que sentar ese tipo de precedentes o en todo caso de principios a partir de lo que vivimos anteriormente, los años anteriores, para que eso por lo menos en la provincia de Santa Fe no ocurra. Bueno, son pequeños aportes, pero creo que eran aportes importantes para el sector privado que se sienta mucho más protegido. Y después otra de las cosas de las cuales
también centralizamos fue el tema de los puertos. Y en el discurso, si ustedes ya han leído algún libro de historia, la mayoría de las guerras, desde Urquiza y antes más, siempre las guerras fueron porque la aduana la tenía la Ciudad de Buenos Aires y bloqueaba de que haya un comercio exterior del resto de las provincias, que solamente Buenos Aires podía comerciar, porque los puertos estaban en Buenos Aires. Y quizá el desarrollo tecnológico a través de mayores rindes en lo que es los productos agropecuarios, la mirada de los ríos desde otro lado en distintas partes del mundo, y acá en particular con la hidrovía, hizo de que los puertos, y fue el mercado, no el Estado, el que determinó que los puertos estén cerca de donde se produce, en el centro del país. O sea, ¿por qué están acá? Porque toda la producción está a mano, si se quiere el mayor volumen. Y da la historia de que hoy los puertos de la Argentina, más allá de los contenedores que salen por Buenos Aires, los puertos de la Argentina están en la provincia de Santa Fe. Es algo que lo hemos logrado sin ningún tipo de guerra, pero ha pasado. Y antes había guerras internas donde los puertos estaban en Ciudad de Buenos Aires y no dejaban comerciar al resto de las provincias. Bueno, creo que eso había que dejarlo plasmado en un artículo, de dar la importancia estratégica que tiene para la provincia de Santa Fe, por todo lo que genera a partir de tener los puertos, y creo que se va a seguir desarrollando. De hecho, estamos con el gobierno desarrollando un puerto en Villocampo, donde antes los ingleses estaban, donde tiene 1.400 metros mirando al canal principal, con un muelle que tiene 30 pies de calado natural y donde pasan las barcazas, con lo cual creo que la parte que le falta a la provincia de Santa Fe, que es el norte, se podría desarrollar muchísimo más a partir de ahí. Primero en forma mucho más humilde, pero puede darse un comercio barcacero muy importante y eliminar, hacer 500 o 600 kilómetros de camiones, y eso generaría que muchos de los proyectos por ahí que por costos logísticos no se dan, empiecen a ser viables. Junto al gas daría que el norte explotaría de otra manera, sabiendo que además de Villocampo a Bellavista, que es Corrientes, con una balsa de 10 camiones que se cruzan en 20 minutos. Con lo cual evitaría que Corrientes y toda esa zona den 450 kilómetros, sino que pasen en 20 minutos, más allá de huella de carbono, más allá de créditos blandos internacionales. A partir de eso se va a dar. Entonces entendíamos que tenía que tener una mirada estratégica. Tuvimos nuestras disputas internas, porque muchos planteaban que le estábamos haciendo un favor a las multinacionales o a las terminales portuarias y demás. Y de fondo no estaba eso, de fondo no era eso, no importa si es Cargill, Bunge, AGD, Vicentín, Renova o el que fuere. Lo importante es que los puertos están en la provincia de Santa Fe, que son hoy más o menos 20.000 millones de dólares enterrados en inversiones, y que ojalá haya muchísimos más, que eso genera trabajo, que eso nos da una silla como nunca tuvo la provincia de Santa Fe, muy pesada políticamente en cualquier mesa de discusión nacional, porque no es lo mismo tener o no tener los puertos, y nos da también la posibilidad de creérnosla un poquito más como provincia, que a veces hemos mirado alguna provincia vecina mirándola como ejemplo, donde en realidad sí tienen ruta, tienen buenos paisajes turísticos, pero productivamente nosotros tenemos, creo, una silla y un sillón mucho más grande, pero es una cuestión más propia nuestra que de las provincias vecinas. Yo creo que esa discusión había que darla, que era importante, que había que dejarlas plasmadas por una oportunidad única. Digo, la Constitución tenía 63 años de antigüedad, no había ni internet, ni televisor a color, ni no sé la cantidad de cosas que no había. De hecho, el periodo de cuando empezaba las sesiones ordinarias, inclusive de las legislaturas, era el 1 de mayo al 31 de octubre. ¿Por qué? Y porque también el transporte en ese momento, el que venía del departamento 9 de Julio, no era lo mismo trasladarse, y bueno, tenían unos meses en Santa Fe y seguramente unos meses en su lugar. Eso también lo pasamos como un ejemplo, y la premisa fue que los legisladores empiecen a trabajar
en sesiones ordinarias cuando comienzan a trabajar los docentes. Por eso es el 15 de febrero, se pasó del 1 de mayo al 15 de febrero, empieza la legislatura, sesiones ordinarias, hasta el 30 de noviembre. Con lo cual, lo único que queda de periodo extraordinario es diciembre, son 75 días. Diciembre, enero y 15 días de febrero, para algún mensaje en particular que quiera mandar el gobierno provincial. Y por último, también una de las cosas que vimos fue cómo plasmar el equilibrio fiscal en el artículo 8 de los recursos de la provincia y cómo ponerlo como principio de que el Estado no puede gastar más de lo que recauda, y eso va para cualquier gobernador, no importa el color, el gobernador que esté de turno, dejarlo escrito eso y que los gastos, cualquier tipo de endeudamiento no tiene que ser derivado a gastos corrientes excepto una urgencia, sino que tiene que ser derivado para gastos de capital, de infraestructura. Así que principalmente, la sociedad creo que porque es una cuestión aburrida, si se quiere, la Constitución, la reforma, no mucha gente lo tuvo en cuenta en ese momento histórico de lo que pasó, pero creo que fue un momento que va a sentar las bases para una provincia que se la tiene que creer, de la misma manera que se la tiene que creer la ciudad de Rosario. Lamentablemente la ciudad de Rosario, por un montón de situaciones y un montón de factores, es una ciudad que comparada con las otras dos metrópolis, que podría ser Buenos Aires, que tiene una escala diferente con AMBA, pero sí con otra ciudad que podría ser, que es muy simétrica, que puede ser Córdoba, más allá de que en cualquiera de los otros dos lugares, la ciudad importante de la provincia tiene la capital de esa provincia, en el caso de Córdoba, en el mismo lugar, que no lo tiene Rosario, ¿no? Eso trabaja se queda en una asimetría con respecto a Córdoba. Pero creo que Rosario es la ciudad que va a explotar, que tiene mucho para desarrollar, que no se ha desarrollado de la misma manera por un montón de situaciones y de factores. Creo que comparada con las otras ciudades ha quedado muy atrás en su desarrollo. Y ahí creo que sí, el sector privado tiene que tener muchísima injerencia en los desarrollos y en las inversiones grandes, a partir de darle, por supuesto, muchas garantías de lo que va a ser la ciudad. Hoy hablábamos en la mesa de cómo están volviendo los congresos y distintas situaciones que no se estaban dando. Rosario se le cancelaban y creo que es el mayor aporte que ha tenido este gobierno. Pero después, como Constitución, me parece que en términos productivos son esos los aportes más importantes que ha tenido hasta el sector privado esta Constitución, que ha dado como principios y bases, más allá del artículo de ambiente y del agua, que también se trabajó mucho, y ahí hubo la verdad que hubo un equilibrio muy importante entre quienes decían el ambiente es todo y quienes decían la producción es todo, y se logró algo sustentable donde tampoco se puede obstruir el desarrollo, pero sí con cierta responsabilidad, así que en eso se trabajó mucho, con muchas miradas. La verdad que en el caso, la mirada, nos decían la mirada amarilla, que era la que íbamos a romper muchas veces con esas cuestiones de que la política ve por la política nada más, y muchas veces tenés que salirte de ese lugar y mirar lo que sucede afuera y tratar de dar las mejores condiciones a aquellos quienes aportan los recursos necesarios para cualquier Estado, y que es el sector privado. Así que me gustaba un poco poner en énfasis sobre estos artículos que me parece que son muy importantes para el futuro de la provincia. Creo que la provincia de Santa Fe se está convirtiendo en la provincia principal de la República Argentina por muchas situaciones y muchos ejemplos que estamos dando desde el punto de vista de la seriedad y el orden de que se trabaja en una gestión, pero desde todo punto de vista. Y se ha logrado en este caso particular, en el caso de la convención, que no hemos sentado con todos los partidos políticos y hablábamos como convencionales y no como mirando qué origen eran, y la verdad que se consensuó muchísimo, sinceramente, de un ambiente de crispación que tiene muchas veces el mundo político. Creo que dimos un ejemplo de madurez tan importante y de diálogo tan importante entre miradas tan diferentes, tan diferentes,
que creo que ha sido superador lo que se logró, más allá que siempre todo es perfectible y seguramente a partir del artículo que fue la reelección del gobernador, que era una discusión que había, creo que las reformas próximas de esta Constitución pueden ser mucho más cercanas de la que fue esta, porque la discusión medular creo que salió de eje, porque ya está. Y llevémonos a algo que el otro día lo hablaba con un periodista. En el 2035 la política santafesina se va a renovar en su totalidad, excepto el gobernador, porque quedó descalzado y puede reelegir hasta el 2031, después el que venga podría elegir 2 veces. El resto de la política, los senadores, todos los diputados, si fueran los mismos, el 2035 tienen que cambiar, sí o sí. O sea, a partir del 27 tienen 2 periodos, que viéndolo en la coyuntura parece mucho, bueno, si ya vienen, ¿por qué 8 años más? Pero viéndolo en la historia, si uno se aleja y lo ve con los años, son solo estos años, esos 8 años que van a poder hacer, y el 2035 la política santafesina se va a renovar en su totalidad. Algo inédito, porque hay en provincias donde está o lo ejecutivo y hay en provincias donde se renueva el legislativo. Ahí estamos. Pero los propios legisladores fueron, porque la mayoría eran legisladores actuales, ¿no? Los convencionales. Los propios legisladores eligieron y pusieron sus límites. Más allá de todo, que uno puede tener alguna mirada diferente, digo, en la historia va a quedar como que la provincia de Santa Fe se renueva cada 8 años, en mejor de los casos. Cada 8 años se renueva, continuamente. Y esto es algo inédito que no sucede en ninguna provincia. A mí, más allá de lo que uno está diciendo, me gustaría, si alguno tiene alguna pregunta en particular, el presidente me dijo que después de las 2, porque es muy riguroso con los horarios, me ha dicho, que podemos tomar un café y charlar si alguno tiene una duda o alguna consulta, sea provincial o sea sobre la reforma constitucional. Así que muchas gracias. Luego nos quedamos que también está dictado a tomar una prisa y ir por las preguntas. Con respecto al tema de la Constitución, has hablado de distintas facetas, pero ¿tomaron algún ejemplo, algo de otros países, de otras localidades, de otras provincias, para establecer un perfeccionamiento? Sí. O sea, siempre se hizo sobre legislación comparada, siempre se trabajó sobre distintas constituciones. En el caso de muchos derechos se incorporaron de acuerdos internacionales que no estaban en la Constitución, porque era del 62. Después se trabajó mucho con otras constituciones, pero también hubo mucho, y me voy a meter en un tema que el ex ministro me va a mirar, el tema de justicia, que fue bastante discutido. Y bueno, hubo distintas miradas de cómo había que armar la nueva justicia, en definitiva plasmarla, y se trabajó con distintos ejemplos de otras constituciones. Había constituciones más nuevas que la de Jujuy, no sé si la de Rioja también, y se trabajó sobre varias, tomando los mejores ejemplos dentro de los que nos poníamos de acuerdo, porque imagínense que en esa discusión, dentro de Unidos solamente, había que ponerse de acuerdo el radicalismo, que siempre estaba en el medio, pero después estaba el socialismo de un lado y nosotros de otro. Y era muchas veces muy extremo las miradas, pero después la verdad que se llegaba a un punto de encuentro, porque la verdad que nadie tiene, uno puede tener un pedazo de la verdad, pero no, nadie tiene la verdad absoluta ni la totalidad. Sí, se trabajó muchísimo sobre todos los ejemplos. Puedo asegurar que hubo comisiones o trabajos, trabajamos hasta las 3, 4 de la mañana, el otro día a las 8, eran discusiones. Y fueron 60 días interesantes. Los primeros 30 fueron bravos, porque no encontramos puntos de acuerdo. Debe ser, honestamente, no encontramos punto de acuerdo. Y también empezamos a trabajar cuáles eran las coincidencias
y dejábamos por ahí los temas más gruesos en mesas más políticas, de decisiones, y bueno, ahí después se iba y se trabajaba y no terminaba la reunión hasta no ponernos de acuerdo. Pero la verdad que el primer mes fue muy complejo, pero la verdad que viéndolo a la distancia también, la verdad que muy valorado de que estaba esa discusión, de que todos queríamos que quede plasmada la posición, o por lo menos la idea, pero siempre también con la verdad, el diálogo abierto, sabiendo que en definitiva eran todos representantes de los santafesinos. No es porque un santafesino eligieron una sola idea, una sola mirada. Por eso fue lo que fue la convención. Así que con ese sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos y pasa en la política, tratamos de plasmar las distintas miradas. Lo digo de verdad que fue una experiencia que creo que es un ejemplo para la Argentina lo que se dio ahí, porque sinceramente las discusiones fueron serias, con altura. Seguramente, como digo, para mí muchas cosas serán perfectibles, pero las reformas constitucionales que vengan, que algunas van a quedar después de Vetusta también, porque todo va evolucionando y como había quedado la Constitución anterior, se irán modificando ya con un escollo grande que la renovación por un periodo del gobernador, eso no está, o sea, ya se zanjó, entonces va a permitir que las discusiones sean más de fondo y no políticas muchas veces con respecto a esto, y esto tengo una posición particular que dice, bueno, la reforma fue solamente para modificar y que el gobernador tenga la posibilidad de reelección, y la verdad que primero la gente lo tiene que elegir. Si hace cagada, perdón la palabra, si hace macana, la gente no va a elegir, punto y aparte. La gente elige, no es que se le dio un certificado que va a ser gobernador. Si no se ven las cosas, como toda cosa, se va. Pero también después tiene que haber una continuidad, y hay una coyuntura hoy en particular con respecto a la seguridad y demás, que un proceso que se tiene que consolidar. Y que los que siempre están pensando en hacer cosas no tan buenas, no se relajan y no las hacen más, siguen pensando y siguen armándose, y hay bandas que no se desarticulan en tan poco tiempo, ni costumbres que se sacan tan rápidamente, así que me parece que hay mucho para trabajar acá, y si hay una consolidación de una forma de gestión, la gente lo avalará, y si no, será que no, pero creo que era necesaria esa posibilidad, por lo menos personalmente lo creo así. ¿Alguna otra pregunta? No, dos preguntas. ¿Hubiera sido necesario a lo mejor en la parte que refiere a las tasas municipales haber sido un poco más preciso? Que en general uno ve, si decimos que estamos en una provincia esencialmente productiva vinculada al agro, y uno permanentemente ve que los caminos de chacra están siempre destruidos, y los servicios, en realidad, los servicios como la tasa como contraprestación de servicios se ve bastante poco, no solo en esta provincia, sino en el resto de las provincias, donde realmente quizá hubiera sido a lo mejor conveniente alguna mayor precisión. Y otra cosa que a mí me llamó la atención, en todas las reformas constitucionales de Latinoamérica se produce una competencia de numeración de derechos. Derecho a esto, derecho a la... Es como si mágicamente por una época derecho a la salud, derecho a la felicidad, derecho... Y todo se bueno, derecho a la pyme, derecho al trabajo, derecho al obrero, derecho a esto, derecho aquí, derecho al niño, derecho al viejo, derecho al joven. Y como si mágicamente por colocarlo en una norma constitucional, eso se va a generar o se va a consolidar o se va a configurar. La gravedad de poner esta enumeración de principios tiene un efecto de muchísimo riesgo a lo largo por el otro. ¿Por qué? Porque hoy dentro del Poder Judicial argentino, e incluso a nivel internacional, se discute si el juez tiene que aplicar la ley o el juez tiene que aplicar principios. Entonces, cuando uno hace una enumeración tan enorme de principios, o sea, ya no tenemos un sistema o un país gobernado por reglas. Entonces, si a mí me toca un juez que protege a las pymes, me va a decir, no puede bloquear las pymes, no puede hacer eso. Me
cuando hay tantas dificultades en el proceso de selección de jueces. Entonces, si a uno le toca a un juez de una ideología, se resuelve de una manera, porque hacen un clearing de principios. Entonces, si a mí me interesa el derecho a la salud, resuelvo de una manera. Si me da la impresión que hubiera sido a lo mejor conveniente haber puesto un freno a este tema ante cada reforma constitucional, es una competencia a ver quién pone más principios. Yo digo, ya pusimos 30 principios, viene la otra y pone 50 principios. Y los principios per se realmente no se consolidan ni se ejecutan. Para mí son los dos temas que me llamaron la atención que no se precisaran. El tema de las tasas como contraprestación de servicios y el tema de la cantidad de principios de ejecución imposible, donde cada reforma pone más principios que después no se pueden ejecutar. Sí, a ver, escuchándote tus palabras y el último punto de los principios y los derechos sobre todo, la comisión se llamaba Derechos y Garantías. Yo formalmente no estaba, pero como no había una mirada, vamos a poner amarilla, una mirada más tirando a la derecha, si se quiere, en términos ideológicos, me llamaron porque bueno, había un desbalanceo total y la primera reunión que tuve, y tomo un poco de tus palabras, me hubiera encantado, ojalá hubieras podido estar ahí porque hubiera sido una voz muy, muy respetada. Mandé por escrito que esta sugerencia la recibieron varios de los constituyentes, no me llevaron la punta. Entonces que en un momento le digo, escúchenme, fui, después como ya estaba ahí, era convencional, me aceptaban, pero tuvimos muchas peleas. Digo, yo me parece que es el día de la creación esto, y el día de la creación ya pasó. Digo, está escrito en la Biblia, pero no es hoy. Y creo que todo el mundo se cree que está en la creación y crean derecho y algo lo tiene que pagar, más allá de todo. Parecía eso, y digo, y yo te voy a poner un ejemplo, cuando inclusive había un artículo de la SADU que dice, bueno, lo discutí inclusive con la propia ministra, pero después había algo de los animales. O sea, cuando yo llegué lo habían escrito de tal manera que si uno vacunaba una vaca podía ir en cana, pero no le estoy exagerando, pero a un nivel que dejaba abierto cualquier cosa, pero porque justamente no está muy corrido de la realidad. Y bueno, la verdad que se trabajó bastante, pero como vos bien decís, sí, creo que se podría trabajar mucho más. Pero lo que pasa es que, imagínate que me mataba cada cosa que decía yo, era el quite a derechos. Porque era derecho, por el simple de tener derecho, y porque yo creo que tuvimos, más allá de la seriedad, como digo, del diálogo que tuvimos mucha gente que además trabajó sobre un concepto de coyuntura política en función del contraste nacional, si se quiere, en ese momento, más que trabajando sobre una constitución. Yo lo que le decía es, porque en un momento hasta había un derecho o había que prohibir los insultos, era un poco más diciéndole que Milei no pueda putear en Twitter, una cosa así, en otras palabras lo querían. Digo, miren, pullaron Milei, nosotros, no vamos a estar mal. Digo, van a ser de paso, pero los políticos pasan, los dirigentes pasan, pero la Constitución queda. Le digo, yo un día, y está presente deciré, nos estábamos volviendo 12 de la noche, 1 de la noche, y en ese acuerdo, sobre todo de discursos, no sé qué decían, era discurso de odio. Una convencional había puesto que no se podían los discursos de odio, ¿viste? Era bien coyuntural, estaba hablando del presidente. Habíamos acordado que no. 12 de la noche, nosotros nos volvíamos a Rosario, hacía 3 días que estábamos en Santa Fe, ¿viste? Mi señora ya en un momento iba a encontrar el bolso afuera de casa, ya no, cuando volvés, qué sé yo. Nos tuvimos que volver desde Coronda, en la estación de servicio que está a los 100 kilómetros en la autopista, y volvernos porque si no iban a colocar eso en el texto de la Constitución. Y de hecho yo al no ser formalmente no tenía firma, con lo cual mi discusión era, pero después quedaban que se fue a plamar, una cuestión de funcionamiento interno, ¿no? Pero bueno, digo, yo comparto con vos, pero lamentablemente mucha gente
tomó la Constitución como algo mucho más coyuntural que lo que significaba estar hablando de una Constitución. Con respecto a las tasas, sí, y me acuerdo, no solo eso, si vos ves el artículo de los recursos de los municipios, habla de recursos. ¿Por qué? Y esa discusión la di con Germana Figueroa Casa, los dos nos pusimos muy firmes, y discutimos en un despacho un senador con los cuatro partidos políticos más importantes del Frente Unidos, donde había muchos intendentes o exintendentes que estaban haciendo fuerza, porque inclusive ellos plasmaban que se agarraban de la reforma de la Constitución del 94 diciendo la autonomía que puede crear impuestos un municipio. Pero bueno, era el argumento. Y entonces cuando nosotros llegamos, habían puesto tributos. No, eso no. No, pero no, bueno, impuestos. Teníamos, no le miento más, había ex intendente de la ciudad de Santa Fe, el representante del intendente actual de la ciudad. Querían poner impuestos, y si no, tributos. No. Y fuimos con las tasas, porque era un tema, pero había la defensa del interior de la provincia diciendo, porque muchas veces, como se refería el doctor, muchos municipios viven de las tasas viales que cobran, y muchas veces son pueblitos así, con muchas hectáreas, con lo cual cobran muchísimo por las tasas viales. La verdad que después eso no se plasma en los caminos rurales, sobre todo en el oeste de la provincia, donde tenemos la cuenca lechera más importante de Sudamérica. Sin embargo, las tasas viales son muy altas, los pueblos son muy chicos y los caminos son una porquería. Y no podés sacar la leche todos los días. Y a diferencia de una jaula de vaca que vos podés pasarla para mañana, y hoy más que no hay remate, y el remate lo hacés online, ya Liniers o lo que es ahora el nuevo remate en Buenos Aires, ya dejó de existir un poco con su concepto que tenía antes, y hoy es todo online. La leche no la sacás todos los días, o la tirás. Entonces, y sin embargo los caminos son una porquería. Se trabajó sobre eso, pero bueno, o sea, el lobby y la fuerza era... Logramos que no se pusieran ni tributos, digo, la visión amarilla si querés, ni impuestos, porque se puso recursos, que obviamente tienen la posibilidad de hacerlo siempre y cuando no se sobrepongan con otro tributo que grave lo mismo. Pero lo de las tasas, nosotros queríamos poner directamente tasas y contribuciones nada más, no recursos, y queríamos trabajar sobre las tasas, pero no se pudo. No se pudo, ojalá alguna ola el día de mañana, y no tan lejano porque la Constitución ahora podría darse mucho más rápido, el consenso mucho más rápido, se pueda trabajar sobre eso en particular. Sí, que la verdad que es un tema a trabajar. Digo, me estaba acordando porque vino inclusive el ministro de Economía, Olivares, a trabajar la redacción para que los intendentes no se enojaran y nosotros no nos enojáramos. Y sí. Y se trabajaba sobre lo mismo para que nosotros decíamos, bueno, de máximo lo que está, pero no más a un intendente. No, porque la autonomía, la verdad que la autonomía tiene una oportunidad, pero también tiene sus limitaciones. Che, ¿vos querés la seguridad? No, yo la seguridad no. Che, ¿vos querés la salud? No, yo la salud. Entonces, ¿de qué autonomía hablemos? Está bien. Vos podés decir, bueno, hoy puedo cortar un árbol, puedo sacar un auto que está abandonado, o puedo ir y meterme en un terreno donde antes tenía que pedir permiso a la provincia. Y cosas tan por ahí operativas, hoy eso van a dejar de suceder. Pero la verdad que de fondo lo que uno tiene como autonomía no es mucho, no hay mucho para decir. Pero bueno, pero sí, los dos temas los charlamos. Uno pudimos trabajar mejor, otro no tanto. Pero es un pendiente que creo que va a quedar para la próxima, por lo menos desde el punto de vista mío, y entiendo que el tuyo también.